Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ana, porque sin los básicos, los clínicos, no somos nadie. Muchísimas gracias a María Luisa, muchísimas gracias a Gabriel, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Para mí es un honor poder venir y siempre que vengo pues me dicen, bueno, di algo que tenga esperanza, di algo que nos anime, danos ilusión. Y digo, y yo siempre uno piensa en pues, todos estos fármacos que están por salir, tantas cosas que tenemos por hacer, pero realmente me voy a portar un poco mal, no me da la gana. Yo voy a hablar de lo que tenemos ahora y es que tenemos cosas muy buenas, muy bonitas y en los últimos 5 años esto ha avanzado muchísimo, cada vez lo hacéis y lo hacemos mejor, cada vez tenemos básicos mejores, es una gozada poder trabajar en Parkinson hoy día. Y además tenemos una cosa importantísima y es que es nuestra enfermedad del futuro, esta es nuestra gran próxima pandemia. Ya Parkinson decía, no solamente hablaba de la enfermedad y bueno, fue capaz de reunir esos casos y hablar en 60 páginas y ponerle un nombre y poner una descripción a esta enfermedad, ¿no? Aunque fuera tan conocida desde hace tanto tiempo. Pero sí que es cierto que fue el primero que dijo, oye, seguro que en un futuro, y esto no es simplemente esperanza, hay verdades fundadas en que realmente vamos a tener una enfermedad para esto, y una enfermedad que va a ser capaz de frenar la progresión al menos. Y ese es nuestro fin en los próximos años, estoy convencida. Fijaros, la próxima pandemia, estamos hablando de que cada vez vamos a ser más mayores, de que cada vez además, fijaros cómo está nuestra curva poblacional, cada vez vamos a tener menos cuidadores, cada vez tenemos menos hijos y gracias a Dios cada vez vamos a morir menos pues, de infecciones y de otras patologías, con lo cual las enfermedades neurodegenerativas tienen que ser nuestro foco, pero ya, ¿no? Desde hace ya tiempo. Yo me dedico a lo asistencial, a lo clínico, ya me conocéis, y lo único que os puedo contar es que lo clínico no puede ir separado de la investigación. La parte asistencial pues es el 80% de nuestro tiempo probablemente, pero tenemos un 10% de formación, no solamente formación para médicos o para todo nuestro personal, sino de educación también en la sanidad y en la salud al paciente y a los cuidadores y a la población sana. Y también tenemos una parte muy importante en la investigación clínica, ¿no? Y ahí los más generosos y los protagonistas sois vosotros, los pacientes, porque realmente sería imposible desarrollar un fármaco si no estuviera un paciente detrás. Y yo la verdad es que cada día me dais una lección nueva, porque cada vez que os propongo cualquier cosa o sin proponerlo, me decís, doctora, ¿a qué me tengo que apuntar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué ensayo nos podemos meter? Y yo la verdad no tengo palabras de agradecimiento. Fijaros que esto no es solamente una cosa del clínico, fijaros que de especialidades, ¿no? Tenemos desde los neurocirujanos en enfermedad avanzada hasta pues, todo el personal relacionado con asistencia social, que es fundamental para nosotros, la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, todos ellos formamos un conjunto alrededor del paciente y de algo importantísimo, que es el cuidador, al que yo creo que también debería haber un día de homenaje. Es importantísimo el cuidador para nosotros y es fundamental. El marido, la mujer, a nadie nos dan un carnet de cuidador, pero cuando nos toca de repente ocuparnos de un familiar enfermo, nos damos cuenta de lo importante que es nuestro papel, ¿no? Fijaros, siempre tenemos la imagen mental del paciente mayor y su cuidador, pero ya sabéis que esto no siempre es así y que cada vez lo diagnosticamos antes y por tanto cada vez también en gente más joven. Y estar preparado para estos pacientes es importantísimo para nosotros. Son pacientes que necesitan pagarle la carrera a los críos, que están en el mejor momento de la carrera profesional y es muy importante saber también cumplir sus expectativas, ¿no? ¿Qué hacemos en la clínica? Pues no os voy a hablar de esperanzas, os voy a hablar de realidad. Cada vez diagnosticamos la enfermedad antes y mejor y en estadios pues en los que el paciente está mejor. Por ejemplo, tenemos la medicina nuclear. La medicina nuclear hoy día nos ha dado pues muchas cosas para poder, muchas armas para poder diagnosticar un paciente si realmente tiene esta enfermedad o tiene otras cosas parecidas o tiene efectos adversos de fármacos que pueden producir parkinsonismos. Y la medicina nuclear para nosotros ha sido un avance muy importante. No es necesaria en todos los pacientes, está claro, pero en aquellos en los que nos quedaba la duda diagnóstica y nos tirábamos años pensando qué podría ser, pues ha sido un paso importantísimo. Tenemos más cosas en la clínica. Este protocolo no lo podemos meter en un cajón, nos costó muchísimo tiempo y probablemente mucho dinero también hacerlo. Y es un protocolo en el que dice cosas a las que nos podemos agarrar. Por ejemplo, tenemos que dar terapias a nuestros pacientes. Es muy importante la logopedia, es muy importante la fisioterapia y eso lo hemos dejado por escrito. Y lo hemos dejado por escrito los clínicos, lo hemos dejado por escrito nuestros gestores y eso hay que desarrollarlo. No se puede quedar ahí en un cajón. Es importantísima la logopedia en la enfermedad de Parkinson. Ahora tenemos que conseguir poderla ofrecer a todo el mundo. Tenemos más cosas. Por ejemplo,
la enfermería especializada. Para nosotros ha sido un antes y un después. No se puede trabajar sin tener una enfermera realmente dedicada a nuestros pacientes. Es fundamental no solamente para las terapias, sino para esa educación en la salud que os decía, no solamente a los pacientes, sino también a los cuidadores. Tenemos que hacer algo para intentar que nuestra enfermería la dejen desarrollarse y la dejen especializarse y no nos la tengan a los pobres pues un día en urgencias, el otro día en una planta, el otro día. Y ahí hay que luchar por esto, porque esto va a ser calidad de vida para nuestros pacientes. Para nosotros es importantísimo. Un ejemplo de que es importantísima, pues por ejemplo, os diré que nosotros tenemos un hospital de día en el cual hemos podido poner tratamientos sin tener que ingresar a los pacientes. Ingresar a un paciente 6 días para ponerle una medicación y optimizarla significa pues tener a la familia 6 días en el hospital, tener que perder días de trabajo, perder dinero probablemente, una organización logística a veces un poco complicada. Es bastante desagradable estar ingresado en un hospital, por muy bonito que sea, no lo vamos a negar, no es tu comida, no es tu cama y la verdad es que poder hacer las cosas en el hospital de día es gracias a que tenemos una enfermera especializada que está con nuestro paciente desde que entra hasta que sale. La verdad es que esto no es solamente una cosa de satisfacción para el paciente, que es importantísimo, ¿no? Ya sabéis que para nosotros las encuestas de satisfacción y saber si el paciente está cómodo o no es fundamental, sino que además, encima hemos demostrado que esto ahorra dinero. Y hay veces que es muy importante que el clínico se remangue, vea que los recursos no son ilimitados y empecemos a pensar cosas que nos puedan servir también para que de alguna manera esos recursos que tenemos los podamos aprovechar lo mejor posible. Hay muchas cosas que se hacen en un hospital de día. Tratamientos de enfermedades como la enfermedad de Parkinson pues conllevan tratamientos como perfusiones continuas de fármacos, como ya sabéis, de apomorfina, de duodopa, como por ejemplo la cirugía funcional, que precisa una serie de test y de estudios previos. Y es muy importante todos ellos, pero la enfermera también hace cosas como por ejemplo formación, muy importante. Es fundamental la formación del paciente y de los que le rodean. Muchas veces, pues alguna vez nos ha ocurrido que viene la paciente con un cuidador nuevo, ¿no? Que acaban de contratar y ves que el cuidador está empujándole y achuchándole, pero sal, sal, y tú, ay Dios mío, ¿por qué no se viene al taller de prevención de caídas? Y, pues estas cosas que se pueden solucionar de forma sencilla, es importantísimo tener a alguien dedicado a que nos la haga, ¿no? El papel de las asociaciones para nosotros es la clave y si no fuera por vosotros, pues muchas veces no sabríamos muy bien a quién acudir, ¿no? Y cómo hacerlo. Fijaros este detalle, esto es lo habréis visto, es un vídeo en internet, se llama Miguela, es una, bueno, ella conoce un paciente que es su tío, que se bloqueaba muchísimo al caminar y se dio cuenta que por culpa de esta enfermedad de Parkinson prácticamente no podía tener vida social. Pero a la vez se dio cuenta de que subiendo y bajando escaleras las subía y las bajaba perfectamente y que era capaz de subir sin ningún tipo de limitación. Así que decidió pintarle su casa con una escalera, como si fuera una escalera en 3D, ¿no? Y bueno, os recomiendo que veáis el vídeo porque es espectacular. Es algo que vosotros vivís el día a día, pero que hay que transmitirle a la gente que esto es la realidad, que nuestros pacientes pues no se quedan bloqueados a propósito en un semáforo, no se nos quedan bloqueados a propósito en la puerta de la consulta, sino que necesitan a veces pues pequeños trucos que nos ayuden al día a día. Y hay veces que son cosas sencillas y que no conllevan un gran gasto económico, lo que puede solucionarlos cosas muy importantes. También damos formación al personal, cursos para enfermería, o también nos vamos, por ejemplo, en nuestro hospital, nos vamos todos los años en el periodo del verano, en el horario este que llamamos bisagra de 2:30 a 3:30, a dar paseos por nuestros centros de atención primaria para conocer a nuestros médicos de primaria. Y ahí lo que hacemos pues es hospitalar a todos los oídos, ¿no? Hablamos de nuestros pacientes. Oye, ¿y este paciente cómo podemos solucionarle el estreñimiento? Oye, pues este paciente está muy solito, pues a lo mejor hay que hablar con asistencia social. Y eso solamente lo podemos hacer yendo y viéndonos y haciéndolo cara a cara, solucionándolo con atención primaria. Y es importantísimo. También hacemos, como decía Ana, de alguna manera la formación a través de publicaciones. Intentamos bueno, pues poder dar formación a los cuidadores, a ese personal sanitario que a lo mejor no se dedica especialmente al Parkinson, pero tiene mucho contacto, por ejemplo, los auxiliares de las residencias de ancianos, y es fundamental que nosotros estemos allí para apoyarles, ¿no? Y ayudarles con lo que podamos formarles. Otro punto importante, además de esto de la asistencia y de la docencia, es la investigación. No os voy a contar mucho más de lo que os ha contado Ana,
Pero fijaros, nosotros vemos la punta del iceberg. Esta puntita de aquí es la enfermedad de Parkinson. Todo lo que está de ahí para abajo son pacientes que no acuden a la clínica porque en principio prácticamente no tienen síntomas. Bueno, pues esa es la clave para nosotros, encontrar este grupo de pacientes. Porque si yo consigo no curar, pero frenar la enfermedad cuando todavía no se ha desarrollado y no nos ha dado más que a lo mejor un mínimo temblor y ya está, esa es la clave del futuro en nuestros fármacos. Y para eso pues tenemos que estar todos muy concienciados, ¿verdad? La investigación ahora está haciendo cosas muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Y hay cosas que son esperanza y otras cosas que son realidad. Por ejemplo, dentro de muy poco vamos a poder hablar de levodopas inhaladas. Dentro de muy poco vamos a poder hablar de formulaciones de levodopa realmente retardada, que no haya que estar con el chupito de levodopa cada 2×3, ¿verdad? Tenemos cosas muy divertidas, pero que a la vez nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, os quería contar este proyecto, que a lo mejor muchos de vosotros ya lo conocéis, que es el proyecto COPADIS. Diego Santos es un neurólogo joven del Ferrol que se ha remangado la camisa y se ha puesto a trabajar para hacer de verdad un estudio en el que esté el mayor número de pacientes posibles de toda España. Él va a contar con más de 40 y tantos centros en los que va a intentar incluir a más de 600 pacientes, a cuidadores, a controles sanos, que también es importante. Va a hacer estudios de imagen, va a hacer estudios genéticos y vamos a intentar apoyarle con todos nuestros pacientes en todo lo que podamos. La investigación es fundamental, como ha dicho Ana, no podemos desarrollar e investigar si realmente no tenemos pacientes, ¿no?, sobre los que hacerlo. Y es muy importante todo vuestro apoyo en esto. Y fijaros, no hablo de apoyo económico, ¿no?, sino simplemente que vayáis y le digáis a vuestro neurólogo, oye, pues yo quiero formar parte del COPADIS, ¿qué tengo que hacer?, ¿no? Pues ese seguimiento que se va a hacer de estos pacientes al cabo de 5 años nos va a dar una información que ahora mismo no tenemos. Muchas veces cuando nos preguntan ¿cuántos pacientes hay de Parkinson en la Comunidad de Madrid o en España? Pues no lo sabemos, no tenemos registros. Este es el primer problema. Otro compañero que se llama Álvaro Sánchez Ferro, que es un neurólogo muy joven también y sobradamente preparado, ¿verdad?, pues ha hecho este estudio muy bonito que se llama NeuroQWERTY. A lo mejor algunos de vosotros participáis en ellos, ¿no? El NeuroQWERTY es un estudio en el que nada más diagnosticar al paciente en fases muy tempranas, antes incluso de comenzar con medicación, lo que se hace es intentar validar un teclado de ordenador con el que todos escribís a los nietos o hacéis textos. Y lo que se intenta de alguna manera es que con este teclado podamos valorar la progresión y la evolución con los fármacos de la enfermedad. Es una forma un poco más objetiva de, en una enfermedad tan sumamente subjetiva como es la valoración del clínico, poder realmente ver cómo estamos evolucionando y cómo está yendo y cómo vamos a responder con los fármacos, ¿no? Otra cosa importantísima, por supuesto, y que nosotros tenemos muchas esperanzas, es la inmunoterapia. Probablemente en un futuro no quede algo tan lejos. Vamos a hablar por primera vez de fármacos que no son solamente sintomáticos, sino que van a ayudarnos a frenar, sino a curar la enfermedad. Y si a mí me frena la enfermedad para los próximos 30 años, pues bienvenido sea. Luego ya veremos qué haremos. Y estos tratamientos, la verdad es que son muy interesantes, tienen muchísimo futuro. Hay un grupo europeo que se llama SIMPAD, en el que están intentando trabajar desde enfermedades como la enfermedad de Parkinson, de estadios muy iniciales hasta incluso pacientes avanzados. Yo os recomiendo que naveguéis, que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer, que se puede participar, se puede hacer incluso el crowdfunding, que decíamos de por €1 ayudar a la investigación básica, y otras veces no es €1, sino simplemente vuestro apoyo. Vuestro apoyo haciéndoos partícipes de ensayos clínicos o simplemente vuestro apoyo de estar aquí hoy, que ya es como para agradeceroslo de verdad. Y por último, dentro de toda esta agradecimiento y generosidad que siempre habéis tenido, hay que hablar de un tema pues que a veces es muy duro, pero que es muy importante, que es la donación de cerebros. Decís, pues sí que me ha dado esperanza esta mujer y me viene contando la donación de cerebros. La donación de cerebros no es solamente un paciente con una enfermedad, es un paciente sano, es el cuidador, somos nosotros. Nosotros no podemos investigar cosas como, por ejemplo, el cerebro en un cerdito. En un cerdito nos vale el hígado, nos valen las válvulas cardíacas, pero el cerebro humano es especial, es tan especial que o lo investigamos en nosotros mismos o difícil está. Y en este contexto, recordaros que siempre tenemos el banco de cerebros donde podemos hacer muchísimo por los que vendrán, y eso es fundamental también. Tenemos pacientes muy generosos y desde luego esto es muy de agradecer, pero también tenemos que estar ahí los que no tenemos la enfermedad, que también es igual de importante. No os quiero liar más, porque a mí lo que me parecía más interesante de todo era poder hablar un poco, pero como veis hemos empezado muy mal de tiempo, y solamente agradeceros que estéis aquí, agradeceros a los pacientes, a los cuidadores y a todos los que apoyéis el que esta enfermedad se conozca, que para los que nos dedicamos a ella
toda nuestra vida nos resulta importantísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por las conferencias que han sido muy interesantes. Sí, a ver, yo vivíamos en Argentina, hace muy poco tiempo que estamos radicados aquí en Madrid. Mi marido tiene Parkinson hace aproximadamente 15 años. En Argentina nosotros la prepaga que teníamos no solamente da la medicación gratis, sino que también tiene acceso a todo lo que es fisioterapia, logoterapia y todos los beneficios que el enfermo necesita. ¿Qué posibilidades hay que, ya sea por el gobierno o por las prepagas, tengamos acceso a ese tipo de servicios también? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es reconocer que esto es así y que quede por escrito, ¿verdad? Y en este sentido, pues este protocolo que os presenté de diciembre de 2012 es la primera vez que deja por escrito que un paciente con una enfermedad de Parkinson tiene que ser tratado a través de fisioterapia, logopedia, a través de terapia ocupacional, y que son pacientes que según el estadio de la enfermedad que estén necesitarán diferentes terapias, pero que en cualquier caso, desde el estadio 1 de Hohenillar, que sonará hasta el estadio 5, necesitan este tipo de apoyo. Sabemos que el tratamiento no farmacológico es fundamental. Ese fue lo primero, ¿no? Reconocer esto como tal. Lo segundo es poderlo aplicar y poder en cualquier centro público dar esta opción. Si tú tienes esta opción porque tienes un servicio de rehabilitación pues muy potente, que además está especialmente dedicado y que dentro de los presupuestos decide que quiere invertir en esto, pues sencillísimo. Pero cuando no es así, normalmente lo que hacen es sacarlo a concurso y bueno, pues hay centros que se presentan y que tienen que estar acreditados y que tienen que reconocerse como centros que saben tratar la enfermedad de Parkinson, y la Seguridad Social puede derivar a estos pacientes. Por ejemplo, la Asociación de Parkinson Madrid pues está acreditada para poder derivar pacientes de la Seguridad Social a sus terapias, ¿no? Ya sabéis que las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Ya sabéis que luego en las comunidades autónomas pues hay ciertas cosas que se hacen de forma general en todos los hospitales y otras que cada hospital saca un concurso. Pues yo voy a sacar un concurso para la prótesis de cadera, por ejemplo, me lo voy a inventar. Pues voy a sacar un concurso para las terapias que voy a ofrecer en mis pacientes, en el servicio de rehabilitación. Por eso hay tantas diferencias, por eso no es igual cómo se hace en cada hospital, porque en cada hospital el servicio de rehabilitación, a través de su gerente, actúa bueno, pues de forma diferente. Los recursos son limitados y está claro que si tenemos tantos recursos para rehabilitar, pues hay que dividirlos, ¿no? Entonces ahí está nuestra fuerza y el intentar de alguna manera reconocer que esto es así de necesario y pues para conseguir que de alguna manera, si no se puede hacer en los hospitales, que al menos se pueda derivar. Eso es fundamental. Entonces la clave es que lo habléis con vuestros neurólogos de qué manera se puede organizar mi rehabilitación en mi centro, en donde esté, ¿no? Sea una unidad de Parkinson o sea la consulta de mi neurólogo, ¿verdad? ¿Más preguntas? Acércate al micro. Quería saber dónde me tengo que dirigir para Copadis o Copavis. Es que como no entiendo ni mi propia letra. Copadis. Bueno, el Copadis está abierto en 40 y tantos centros en toda España. Ha habido 3 comunidades autónomas, que es Madrid, Andalucía y Aragón, donde en lugar de abrirse el Copadis se va a abrir el EMPAC, en el cual se va a recoger igual todos los datos de los pacientes, pero no se van a hacer las pruebas complementarias de biomarcadores y de genética y de imagen, pero el resto del estudio y del seguimiento va a ser exactamente igual, a 5 años. Y en la Comunidad de Madrid en concreto, que es donde vivimos, ¿verdad? En la Comunidad de Madrid en concreto va a empezar a partir de junio o cosas así, el Copadis. Simplemente dígaselo a su médico de cabeza, a su neurólogo, a la persona que le lleve Parkinson, y él sabrá dirigirlo a los centros donde incluimos los pacientes. Es que, a mí después de operarme de 4 hernias me dio un derrame cerebral y entonces resulta que los neurólogos están dando, digamos, más prioridad al tema del derrame cerebral que al Parkinson.
por lo que yo noto, tengo un tratamiento y realmente es como que me hace un 0% de efectividad, y yo creo que es que, vamos, no sé ni lo que creo. A Lo mejor único que le puedo decir, Sí. que he tenido que coger el andador y cada día me cuesta más moverme. A lo mejor he sido yo quien nos ha equivocado. El proyecto Copadis no es cambiar la práctica clínica habitual. Consiste simplemente en hacer un registro, es decir, en recoger qué es la enfermedad de Parkinson en nuestro medio. El tratamiento, el seguimiento, tiene que ser el que se haga de forma habitual. Es decir, una persona que esté dentro del proyecto Copadis o que no esté dentro del proyecto Copadis, no se le puede ofrecer más cosas que al otro. ¿Entienden lo que digo? No por formar parte del proyecto Copadis se va a hacer un tratamiento diferente. El tratamiento va a ser el habitual de la práctica clínica diaria. O sea que realmente Copadis significa simplemente entrar en un registro y que nos hagan un seguimiento un poco. ¿Más preguntas? Ahí hay un señor que ha levantado la mano, Ángel. Ese señor. Intentad que sean preguntas, a ver si nos da tiempo a hacer muchas, muy precisas. Es con relación a la donación de cerebros. Yo creo que, me parece que fue el año pasado también, que se nos habló aquí de la importancia que tenía o que tiene el poder ser donante. Recuerdo que al poco tiempo en el centro de Parkinson de Retiro, pues yo pedí a ver que me dieran información. Eso hace un año. Como pues no tuve respuesta, bueno, hace unos 2 meses o así volví otra vez a preguntar. Me dijeron, pues no tenemos, el caso es que antes teníamos que tenían información para poder para dar alguna respuesta si había alguna persona, dice, pero no se preocupe que ya le buscaremos. Pues llevo 2 meses esperando y tampoco me han dado ninguna respuesta. Así que sí sería bueno para no solamente para mí, sino para otros que necesiten, ¿no? O que tengan intención de donar, pues ya en ese centro que vamos ordinariamente se nos pueda informar, ¿no? Que no tengamos que ir a internet o no, porque eso por lo menos para algunos puede ser un poquillo más complicado. Antes teníamos folletos, te lo dije yo, teníamos folletos que nos mandaban del Banco de Cerebros, que los folletos es verdad que para ellos... No. Hemos pedido folletos y no nos han mandado. Insistiremos de nuevo porque, aunque podéis meteros en la página web, pero quizás es más cómodo que tengáis un folleto donde podáis verlo y cogerlo y, bueno, pensarlo en casa o hacer o llamar por teléfono, lo que sea necesario. Insistiremos en que nos vuelvan a mandar folletos y si no, bueno, pues cogeremos un papelito y pondremos en la dirección de la web para facilitároslo, porque otra cosa ya más fácil que lo hemos intentado poner, realmente ha sido, no nos lo facilitan más. Pero es verdad que antes teníamos un folleto del Banco de Cerebros. Perdón. A Susana le va a caer 1 kilo de folletos de aquí a las próximas 24 horas. Fijaros, lo más difícil de esto es que todos somos donantes. Todos somos donantes, quiero decir, es una cosa tan importante y estamos todos tan comprometidos, los que estamos aquí ahora mismo con esta enfermedad, que todos somos donantes. El problema es el momento en el que perdemos el familiar. Acordarse ahí de la donación es difícil. Por eso es muy importante tener realmente todo nuestro ámbito y la gente que nos rodea concienciada con esto también, ¿de acuerdo? Para que no sea tan complicado. Porque aunque uno tenga muchos deseos de quiero donar mi cuerpo a la investigación o quiero... si luego la gente que nos rodea, pues, que es quien tiene que decidir, ¿no? En esa última voluntad, pues se nos pasa o se nos olvida, pues es lo complicado, ¿no? Pero vamos, esto da para otra conferencia cuando quieran, ¿eh? Hablamos del tema de la donación. En los transportes públicos hay comodidades para los que tienen discapacidad, pero en los aviones es muy incómodo. Hemos tenido la posibilidad de ver gente con discapacidad, con dificultades para movilizarse, tendrían que estar ubicados cerca de un baño especial para poder utilizarlo porque es incomodísimo. ¿Qué se puede hacer por medio de la asociación?
la asociación supongo que bueno, pues habría que ver la legislación que hay e insistir, evidentemente, en que faciliten espacios para personas con discapacidad. Es una buena y legítima reclamación, ¿no? Que haya espacios cómodos para que la gente se pueda mover. Se tendrá en cuenta, ¿eh? Es importante. Gracias. Yo tenía, bueno, yo en primer lugar quería, y no es peloteo, felicitar por la claridad y a mí me han parecido las dos conferencias muy, muy interesantes. En concreto me voy a dirigir a la investigación primaria, porque parece que en la investigación clínica la participación de los enfermos pues está más encauzada, está más mentalizada, hay como una especie de, digamos, el que se quiere preocupar puede participar en esa parte de investigación clínica, etcétera. Sin embargo, en la investigación primaria hay alguna manera en que los enfermos o los familiares, en fin, en el que podamos participar, porque yo creo que la información, la investigación primaria, pues es el futuro. Es decir, pues todo pasa por esto. Quería un poco que nos explicara si había alguna manera de ayudar o de participar o de interesarse. Bueno, hay dos maneras y las dos son directas. Iba a decir directa e indirecta, pero no, las dos son directas. Yo creo que entre todos y todos los que estamos aquí, igual que somos donantes, como decía Lidia, apoyamos la investigación y estamos convencidos de que ahí nos estamos jugando el futuro. Pero tenemos que salir de estas puertas y seguirlo manteniendo y diciendo. Con lo cual, lo que hay que hacer a través de las organizaciones, a través de las asociaciones de pacientes, cada uno personalmente en sus redes familiares, redes de contactos, es que este mensaje se diga claro y alto y conseguir que nuestro país tenga una investigación de calidad y continuada. Y además, hay algunas veces que también necesitamos muestras humanas, tan sencilla como a veces puede ser una pequeña célula epitelial o una pequeña muestra de sangre de pacientes, que a veces también nos cuesta recogerla porque, claro, no es que el paciente se vaya a mejorar haciendo esta donación gratuita de su pequeña célula de piel o de su pequeño análisis de sangre. Sin embargo, podemos obtener mucha información realmente del paciente para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, son dos maneras de que realmente pueda participar y que además os necesitamos. Yo encantada, creo que estamos aquí todos porque estamos abriendo nuevos frentes. Somos creativos y estamos abriendo nuevas conexiones. Entonces creo que ahora mismo tenéis aquí a clínicos, asociaciones y básicos y creo que eso es entre vosotros están pacientes, familiares y gentes de empresa y estamos entre todos creando ese tejido. Ojalá que el año que viene estemos más unidos todavía y hayamos podido canalizar estas cosas con más fuerza. Aprovechando tu pregunta, desde la asociación sabéis que muchas veces os pedimos apoyo en algunas investigaciones de calidad de vida y de hecho, pues para no daros la lata tanto, hicimos una base de datos que cualquiera se puede apuntar de personas que quieran participar en investigaciones. Eso no quiere decir que tengas que participar en todas, pero lo que haremos es a las personas que están apuntadas en esa base de datos, cuando surja una investigación, una demanda, ofrecerosla y vosotros decidís. Pero ya sabemos que sois personas que os interesáis o que estéis interesadas en participar en las investigaciones. Entonces, cualquiera de vosotros que diga, pues yo sí quiero participar, no tiene más que llamar a la asociación y decir, oye, escríbeme en la base de datos que estáis haciendo para personas que quieren colaborar en investigaciones. Y de ahí, cuando haya necesidades, pues os avisaremos para este tipo de investigaciones, para investigaciones de calidad de vida, un poco para las que hacemos desde la asociación. Siguiente pregunta. Ahí es un señor al final. Me ha parecido entender, No le vemos. me ha parecido entender que el medicamento o la molécula que está a punto de salir es la S14 y quiero decir si está a punto de salir y qué beneficios esperan de ello. Creo que no he dicho que esté a punto de salir. Creo que he dicho que está a punto de iniciar los primeros ensayos en humanos. Es decir, de los 14 años estamos más cerca. Efectivamente, estamos más cerca. Estamos a 6 o 7, que ya son muchos, pero no se olviden del riesgo. Ojalá se confirme en pacientes
lo que estamos viendo en modelos animales, pero también tenemos la posibilidad de que sea de las 5 moléculas que entran, ojalá fuera la que triunfara, pero ¿y si cae? Tenemos que volver a empezar. No quiero que se queden con esa idea. Me gustaría que se quedaran con la idea de que en España se avanza, se hace investigación de calidad, competitiva a nivel mundial y que está realmente interesada en promover la salud de nuestros pacientes y mejorar nuestra sociedad. Lo que se espera, pues, es reproducir en el humano lo que estamos viendo en el laboratorio y estamos viendo que realmente puede ralentizar o enlentecer el deterioro y a lo mejor puede aumentar un poco la reparación de algún daño producido. Así que creemos que puede ser un fármaco, como se llama, modificador de la enfermedad, es decir, que realmente pueda cambiar el tratamiento. Esto unido a, como nos han comentado, las técnicas de diagnóstico temprano, se abre un panorama futuro con mucha esperanza, no solamente la real, que ya la hay, sino el futuro va a ser mejor. Y yo creo que para los que tenemos hijos y nietos, yo como ya tengo hijos y nietos, pues me encanta hablar del futuro, pues realmente es muy bueno, porque se abra una esperanza mayor. Si yo diagnostico pronto, cuando hay poco daño, y doy tratamientos que realmente me estén mejorando, protegiendo y regenerando, ese pequeño deterioro lo voy a frenar ahí y además igual lo puedo recuperar. Con lo cual estamos hablando, nos estamos preparando para realmente vivir todos esos años que nos van a tocar vivir por la esperanza de vida, pero vivirlos con calidad. Soy la próxima que me han dado ya el micrófono. Dos preguntas, una muy corta, creo que se puede responder con sí o no. La materia negra, has dicho que en general las neuronas se pueden renovar porque el cuerpo tiene la fuerza. ¿Se puede escuchar? Vale. Se puede renovar. ¿Eso incluye la materia negra? En muchas zonas de nuestro cerebro, y esto son investigaciones bastante recientes, hay zonas que se llaman, son nichos neuronales donde hay células madre que reemplazan neuronas que se mueren. Y cuando se produce un daño tenemos un mecanismo de reparación endógeno que tiende a mejorarlo. Muchas veces este mecanismo es insuficiente, por lo tanto el daño avanza. Pero si estimulamos, si somos capaces de aumentar esa regeneración y somos capaces de volver a poner neuronas que puedan producir dopamina, ese neurotransmisor que falta en esta enfermedad, podemos llegar a ayudar, a paliar y a mejorar esta enfermedad. Sí, se podría hacer. De hecho, es complementario a algunos estudios que se están haciendo con trasplantes de células madre desde fuera, que se están poniendo dentro para generar realmente esas neuronas dopaminérgicas. Pero esto genera siempre más daño, porque es meter algo externo. Pues sí que si podemos modular desde dentro, siempre es mejor. Vale. Y otra pregunta de los ratoncitos. Si yo, por ejemplo, de los ratones, si yo pongo 50 ratones y les doy cualquier cosa, una hierba, una planta, una medicina, y se mueren todos dentro de un mes, ¿alguien podría decir, pues yo no soy ratón? ¿Y comérselo igualmente? ¿Sería un argumento? ¿O se dice, no vamos adelante con ello? Está absolutamente determinado los márgenes que hay entre beneficio y riesgo en cualquier administración que se haga en una enfermedad preclínica. De todas maneras, el ser humano es libre. El ser humano es libre y el ser humano toma sus decisiones. Pero la información tiene que estar ahí para que por lo menos tomemos las decisiones estando informados. Regulatoriamente, las agencias reguladoras oficiales no van a dejar, no van a aprobar, no van a consentir el que pase al humano, bien voluntario sano o bien paciente, cualquier sustancia, ya sea sintética, ya sea natural, que se haya visto un efecto tóxico claro en un modelo animal. Quería preguntar el tema de células madre, si en realidad se está haciendo y qué síntomas positivos o negativos hay. Como todo, el tema de la investigación en las células madre ha tenido un pico muy publicitario y ahora parece que está más estacionado.
¿Por qué? Porque se ha avanzado en el laboratorio, pero también tiene sus riesgos. El tema de las células madre nace cuando descubrimos, en concreto en nuestro cerebro, estos nichos neuronales. Y esto es una revolución, porque cuando yo estudiaba la carrera, es verdad que ya hace unos cuantos años, pero tampoco tanto. Cuando yo estudiaba la carrera, a mí me decían, a partir de los 25 años tus neuronas empiezan a morirse y no se vuelven a programar, ni a producir, ni a nada. Y realmente hemos visto que en nuestro cerebro hay células madre que son capaces de producir nuevas células hija, no es que se divida la célula. Y al principio, cuando se hizo este descubrimiento, lo que se hizo era inyectarlas desde fuera, y lo que ahora mejor se está haciendo es estimular desde dentro ese proceso de generación de nuevas neuronas a partir de la madre, porque siempre tiene muchos menos efectos secundarios, evitas las cirugías, en el caso de implantación de células a nivel del cerebro, y evitas los problemas de rechazo. Entonces realmente ha cambiado un poco lo que se llama la medicina regenerativa hacia intentar estimular la producción de nuevas células a partir de nuestras propias células madre, pero por tratamiento farmacológico o por estimulaciones externas de nuestros propios nichos neurogénicos. Yo quería, que no han hablado nada de la cirugía y me interesaba pues, que me contaran un poco y sobre la estimulación cerebral profunda y alguna otra, que mi marido tiene 62 años y está en periodos off bastante jorobados y entonces quería ver que me hablara un poco sobre esa opción. Bueno, pues luego si quieres hablamos las dos. Vamos a contar un poco a nivel general, ¿vale? Para que nosotros llamamos enfermedad o terapias de segunda línea cuando por culpa de los fármacos orales que damos comenzamos a tener problemas de bien y de mal, de off y de on. Si me encuentro off estoy falto de pastillas, si me encuentro on a lo mejor incluso estoy un poco bailón por culpa de la medicación. Esos periodos off y on sabemos que a la larga tenemos la batalla perdida con las pastillas, porque las pastillas, aunque las demos cada media hora, no dejan de ser subida en plasma, bajada en plasma y es un follón, a la larga no nos funciona. ¿Qué hacemos entonces? Pues intentamos de alguna manera terapias avanzadas o terapias de segunda línea, que nos gusta más, ¿no? Porque realmente lo de llamar a estas terapias de enfermedades complicadas o enfermedad avanzada no nos gusta demasiado porque no tiene por qué conllevar una situación cognitiva mala ni nada parecido. Y un ejemplo de ellas es la cirugía funcional. La cirugía funcional no cura, no frena la enfermedad, pero trata los síntomas y sobre todo es muy buena para esas fluctuaciones, para esos momentos en los que uno está de repente muy bajo y no se puede mover con mucho temblor, de repente muy discinético por culpa de la medicación. Y bueno, básicamente nos tenemos que quedar con la idea de que sobre todo está indicado en pacientes relativamente jóvenes, por lo que es meterse en un quirófano, ¿verdad? Cuando uno tiene muchos problemas de corazón y de otra índole, pues no es posible operarse. Y sobre todo en aquellos pacientes que estén cognitivamente muy bien, ¿verdad? Porque sabemos que es uno de los factores limitantes para la cirugía, y aquellos pacientes que nos hayan comenzado a hacer estas complicaciones. Ya no existen tiempos como antes de tienen que pasar 10 años para poderse operar, sino al contrario. Cada paciente tiene sus tiempos y todavía no he visto yo 2 enfermedades de Parkinson iguales. Entonces, pues hay que hacer un traje a medida en cada uno. Es una de esas terapias de segunda línea, junto con las perfusiones continuas de apomorfina, de duodopa, etc. Nosotros somos uno de los hospitales que en la Comunidad de Madrid hace cirugía funcional. Hoy día se hace sobre todo, o básicamente casi solo, estimulación. Antiguamente lo que se hacía era lesiones en ciertos núcleos de neuronas que permitían que esos trastornos del movimiento mejoraran. Hoy se hace estimulación porque, entre otras cosas, la estimulación es reversible. Si no va bien, apago mi estimulador y bueno. Lo cierto es que la estimulación tiene diferentes dianas terapéuticas y dependiendo de para qué enfermedad, pues la diana es el núcleo subtalámico, por ejemplo, que es una cosa como una lentejita de pequeña y que nos obliga a tener una cierta tecnología a nivel de quirófano, de neurocirugía muy importante, ¿no? Y nuestro hospital es uno de los hospitales que hace cirugía funcional, sí. Sí, hola. Profesora Ana Martínez,
Hace poco me he hecho con el libro del cual usted es coautora, ¿no? Y bueno, lo encontré muy interesante. Me lo he leído, por supuesto, del principio al final. Y hay un párrafo que me ha dejado un poco desconcertado. Es en el capítulo 5, podemos diagnosticar a nuestros enfermos, página 48, donde dice exactamente, se estima que un 25% de los pacientes clínicamente diagnosticados en vida tienen en realidad otra enfermedad neuropatológica. Pues desconcertado total, ¿no? Porque... Bueno, estos son los datos que se manejan en la clínica y puede ser así. O sea, creo que los pacientes y los enfermos y en la sociedad necesitamos técnicas de diagnóstico cada vez más precisas y que intenten no confundir los síntomas que pueden aparecer comunes en patologías distintas y que les demos el mismo nombre. Entonces, con el avance de las técnicas diagnósticas, estamos también consiguiendo que cada vez ese diagnóstico sea más preciso. Y eso es muy bueno, tanto para el tratamiento del paciente como para el desarrollo de nuevos fármacos. Porque muchas veces estamos teniendo muchos fallos en los ensayos clínicos, porque pacientes que reclutamos para los ensayos clínicos diagnosticados, por ejemplo, de Parkinson, no tienen un Parkinson real idiopático, sino tienen otra patología y no responden igual. Y estamos dando un fallo al final. Entonces, bueno, esto es lo que viene a reflejar este párrafo, que por supuesto, gracias a Dios, no me sé dónde está y en qué página, pero esto es un poco la idea. Yo creo que probablemente Lidia pueda aunar esta idea. Siendo prácticos en este tema, ¿no? Que a nosotros nos desconcierta aún más, pero siendo muy prácticos de cara al paciente, esto es cierto, esto es así. Yo, por ejemplo, si quiero saber si tengo hepatitis C, pues me hacen mi analítica, virus positivo, tengo hepatitis C. Fíjate qué gozada de diagnóstico y de sencillo. La enfermedad de Parkinson, en general, la enfermedad neurodegenerativa no es así, es mucho más complicada. Aquí estamos hablando del Parkinson, pero recordemos la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, las atrofias multisistémicas. Son otras enfermedades que se parecen mucho y durante los primeros años son prácticamente idénticas en muchas ocasiones. Por eso, cuando hacemos un informe y ponemos probable enfermedad de Parkinson, a veces oye uno en la sala de espera, fíjate si es que no tiene ni claro. Entonces, a veces deberíamos de ser más sencillos de cara a hacer un informe o de cara, pues a lo mejor a hablar entre todos el mismo idioma, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enfermedad de Parkinson aquí, hablamos de enfermedad de Parkinson clínica, no tenemos la anatomía patológica de cada paciente, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que es muy importante ser lo más precisos posibles en el diagnóstico. Por eso se están desarrollando muchísimos marcadores, esto lo habréis oído, por ejemplo, también en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que cada vez hacen marcadores en fases más iniciales. Se están haciendo pruebas muy bonitas, como la que os he presentado de medicina nuclear, pero otras muchísimas más, que nos ayudan a ser muy finos y diagnosticar lo antes posible. En cualquier caso, para ser prácticos, cuando un neurólogo tiene dudas, trata como si fuera un Parkinson y ve la respuesta, porque a veces la respuesta al fármaco es lo que nos da la solución, por lo menos la solución en ese momento. Y lo más importante es que, desde luego, desde el minuto cero que nos diagnostican, tengamos la mejor calidad de vida, con lo cual siempre se intenta de alguna manera que sintomáticamente vaya luego a ser lo que vaya a ser, esté uno lo mejor posible con los tratamientos. Por eso, para ser prácticos, yo creo que lo mejor es pensar, parece que tengo un Parkinson, voy a tratármelo como tal y voy a ir viendo mi respuesta, ¿no? Espera un momento, respetar el turno de palabra, por favor. Hola, buenos días. Gracias por dedicarnos su tiempo. Un poquito, que no se te oye. Gracias por dedicarnos su tiempo. Quisiera hacerle la siguiente pregunta, que siempre que me junto con dos personas que tengan Parkinson lo digo. Mi marido tiene Parkinson hace 10 años, pero sufre también la inclinación que ustedes llaman de Pisa. Nuestra sorpresa ha sido que cuando le diagnosticaron una infección de un quiste sebáceo, le mandaron amoxicilina y se quedó recto. Los efectos del Parkinson no se le quitaron nada, pero la inclinación total. Él ya llevaba un corsé y necesitaba una mesa con un brazo auxiliar porque se caía hacia los lados. Nadie sabe nada. Hablamos con los laboratorios, hablamos con el neurólogo, pero el farmacéutico dice que él cree que es el ácido clavulónico que lleva la amoxicilina. Como no se vende por separado, pues no podemos hacer nada y lo tendría que hacer en un centro especializado, claro. Hemos contactado con un familiar que tenemos bioquímico francés y nos ha dicho que sí se puede hacer algo sobre eso.
que es en un centro cerrado, que tendrá que pedir un permiso especial el neurólogo correspondiente para ver, porque el farmacéutico dice que de toda la medicina que está tomando, ninguna coincide más que esta que tiene el ácido clorhídrico, que no le coincide con nada. Y él piensa que es así. Por eso yo lo digo siempre, donde quiera que esté. Hemos hablado con el laboratorio y tampoco conocían esa historia. Dice que lo tendrían que estudiar, pero que ellos por lo menos unos años no podrán hacer nada. Entonces yo quisiera preguntar si a ustedes se les ha dado ocasión. Nosotros conocíamos a una persona que le habían operado de divertículos y también tenía la inclinación y se le quitó. El farmacéutico dice que es porque tomó el antibiótico, que no es el antibiótico, sino el ácido clorhídrico, porque ha tomado otros antibióticos y no ha tenido ese reacción. Sí, muchas gracias. Siendo muy rápida, ¿sabemos lo que es el síndrome de Pisa? A los neurólogos ponemos unos nombres tan elocuentes a las cosas a veces, ¿verdad? Pues es cuando el paciente tiene una inclinación, la camptocornia, que es el nombre que utilizamos, puede ser hacia adelante, pero puede ser hacia un lado, y cuando es hacia un lado, lo llamamos síndrome de Pisa, ¿no? Lo cierto es que no todos los pacientes lo desarrollan y no tiene por qué aparecer nunca en la vida, pero hay veces que aparece, y hay veces que aparecen cosas que no son Parkinson, y hay veces que aparece incluso como efecto adverso de un fármaco. Esto es una cosa muy curiosa, la camptocornia. Voy a contar una anécdota que la verdad es que a mí me impactó muchísimo cuando me lo contó una compañera, la doctora Galiano, que me decía, fíjate, hace 20 años yo tenía una paciente que se quejaba muchísimo de su úlcera de estómago y que casi siempre estaba sangrándole la úlcera y que tenía muchísimos dolores y que me venía contando siempre que cada vez que se acatarraba, se tomaba su antibiótico, oye, le dejaba de doler el estómago. Esto es muchísimo antes de que conociéramos la historia del Helicobacter pylori y de que muchas de las úlceras de estómago son producidas por una infección que se trata con un antibiótico. Y ella me lo cuenta siempre diciéndome, hay que escuchar al paciente. Aunque te parezca una cosa que no sea concluyente y que a ti te parezca que tiene poco interés, tú escúchalo a ver qué te dice. Y la verdad es que es importantísimo a veces recibir vuestra información porque nos puede dar muchas ideas. Y bueno, esta es una de ellas. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Buenos días. Yo quisiera preguntarle si tienen algún estudio donde vean que medicamentos pueden ser contraproducentes contra los que tomamos en el Parkinson. Bueno, una cosa son fármacos, una vez que ya tiene uno desarrollada la enfermedad, y otra vez hay fármacos que pueden producir datos como si tuviera Parkinson, ¿no? No, quiero decir para otras enfermedades o otras cosas, porque hay veces que no sabes si esos van a ser compatibles con la de Parkinson o no. Bueno, ahí siempre tenemos que contarle a nuestro médico, me da igual que sea el neumólogo o el traumatólogo o el médico de cabecera, que tenemos enfermedad de Parkinson, porque por supuesto que hay un montón de fármacos. Hay fármacos tan comunes como fármacos, por ejemplo, para el riego, fármacos para los vértigos, fármacos para los vómitos, que pueden exacerbar y empeorar la enfermedad de Parkinson. Y es importantísimo, siempre de primeras, igual que el que es diabético va diciendo, yo tengo azúcar, doctora, pues igual, tengo Parkinson, a ver qué tratamiento me pone para cualquier otra cosa, ¿no? Sí, claro que los hay, es muy importante saberlo, sí. Y fármacos del día a día, ¿eh? Y fármacos, algunos de ellos que no necesitaban receta, no se podía comprar, es muy frecuente los fármacos para las flatulencias, bueno, es muy frecuente tener pacientes con síntomas de estas características, pues estos fármacos que no necesitan receta médica, ¿no? Sí los hay. O sea que a Susana, además del taco de Banco de Cerebros, le vamos a dar también. Sí los hay, sí. Hombre, claro. Bueno, me comunican que ya no hay turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestras respuestas tan generosas. A vosotros por vuestra paciencia. Damos por concluido el acto de las conferencias y no os mováis porque ahora damos paso al acto de entrega de premios, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.